Bueno, pues en este video vamos a hacer un problema de programación lineal que dice lo siguiente. Una compañía petrolera tiene instalaciones de almacenamiento para combustible en las ciudades A, B, C y D. Las ciudades C y D necesitan cada una 500,000 galones exactos. La compañía determina que A y B pueden proveer cada una un máximo de 600,000 galones para satisfacer las necesidades de las ciudades C y D. Adicionalmente también nos están dando una tabla con los costos por cada galón. Entonces, aquí se nos está pidiendo en este caso minimizar el costo de transporte. Entonces, para ello lo primero que tenemos que hacer es un diagrama que represente las diferentes ciudades y el flujo de información. Entonces, aquí tenemos que son 4: la ciudad A, la ciudad B, la ciudad C y la ciudad D. Y aquí tenemos los datos respectivos que son de los galones. Tenemos que las ciudades C y D necesitan cada una 500,000 galones. Aquí están los 500,000. Y también nos están diciendo que A y B pueden proveer un máximo de 600,000 galones. Y aquí están también. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué nos falta? El flujo de información. Para ello tenemos que ver la tablita. Tenemos que se transporta de la ciudad A la ciudad C. Entonces eso lo vamos a poner aquí con una flecha. De A a C. Luego tenemos de A a D. Con esta otra flecha. De B a C. Y por último de B a D. Entonces ya tenemos aquí el flujo que hay entre las diferentes ciudades. Lo siguiente va a ser determinar nuestra variable de decisión. Para ello tenemos que ver nuevamente la tabla y analizar qué unidades se nos están dando. Entonces claramente aquí tenemos los costos por cada galón. En este caso el costo de transporte. Entonces claramente nuestras variables de decisión van a ser la cantidad de galones que tenemos que transportar entre cada una de estas ciudades. Como podemos ver aquí que son 4 flechitas, vamos a tener que poner 4 variables de decisión. X1, X2, X3 y X4. Entonces yo voy a dejar que X1 sea la cantidad de galones a transportar de la ciudad A la ciudad C. Y eso lo voy a poner aquí arribita, de esta flechita. X2 va a ser la cantidad de galones a transportar de A a D. X3 va a ser la cantidad de galones a transportar de B a C. Aquí le voy a poner X3. Y por último X4 va a ser la cantidad de galones a transportar de B a D. Entonces ya que tenemos aquí nuestras variables, tenemos que plantear la función objetivo y nuestras restricciones. En este caso nuestra función objetivo viene siendo siempre el dinero, que en este caso viene siendo pues el costo, ¿no? Entonces como vamos a minimizar el costo, tenemos que poner minimizar Z igual, y tenemos que asociar cada uno de estos costos a cada ruta. Entonces tenemos que de la ciudad A la ciudad C nos cuesta 0.01 pesos por galón. Entonces sería 0.01 X1 más de A a D nos cuesta 0.02 pesos por galón. 0.02 multiplicado por la cantidad de galones y nos va a quedar en pesos. Y luego más de la ciudad B a la ciudad C nos cuesta 0.02 pesos por galón. 0.02 X3 más de B a D nos cuesta 0.04 pesos por galón. Y aquí tenemos ya nuestra función objetivo, que ustedes si hacen esta operación, cuando tengan sus variables de decisión X1, X2, X3 y X4, les tiene que quedar todo esto en pesos. Ahora van las restricciones. Vamos a poner sujeto a. Para ello hay que ver la información. Tenemos que las ciudades C y D necesitan cada una 500,000 galones exactos. Aquí la palabra exactos quiere decir que va a haber una igualdad relacionada. ¿Por qué una igualdad?
porque entre estas dos yo tengo que necesitar 500,000 galones. Y luego también tenemos que A y B pueden proveer cada una un máximo de 600,000 galones. La palabra máximo quiere decir que ese es mi tope. Yo no me puedo exceder de esta cantidad. Entonces eso matemáticamente viene siendo una restricción de menor o igual, que es así. Entonces ya que tenemos los signos de las restricciones, pues hay que plantear. Primero vamos a empezar a plantear la restricción con los 500,000 galones. Entonces aquí tenemos que para la ciudad C necesita 500,000 galones y tenemos que ver cuáles son las rutas que van hacia la ciudad C. Entonces tenemos que viene siendo la ruta X1 que va de A a C y la ruta X3 que va de B a C. Sumados entre esos dos tienen que tener 500,000 galones. Entonces viene siendo X1 más X3 tiene que ser igual a 500,000 galones. Luego para la otra ciudad, que es la ciudad D, mismo procedimiento. ¿Cuáles son los que salen a la ciudad D? Pues viene siendo de A a D, que es el X2, más X4, que va de B a D. La suma de ambos galones tiene que ser exactamente 500,000. Y ahora por último las restricciones de los 600,000, que esas son las que nosotros podemos proveer. Entonces tenemos que A y B proveen menor o igual 600,000 galones. Entonces en este caso tenemos que ver cuáles son los que van de A. O sea, las rutas de A hacia cuáles van. Y aquí tenemos que A puede ir a C o a D. Entonces en este caso sería X1 más X2 tiene que ser menor o igual a los 600,000 galones. Y para la ciudad B es lo mismo. ¿Qué rutas van de B? Tenemos que de B pues va a C y a D. Entonces tenemos que viene siendo X3 más X4 menor o igual a 600,000 galones. Y por último falta la condición de no negatividad, que nos dice que nuestras variables tienen que ser números positivos. Entonces en este caso X1, X2, X3 y X4, que son la cantidad de galones, tienen que ser mayores o iguales a 0. Y pues este viene siendo ya el modelo de programación lineal. Si nosotros buscamos saber cuál es el costo mínimo óptimo, tendríamos que meter este modelo, ya sea en Excel, en el Solver o resolverlo a mano.